Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy es 11 de febrero, felicitamos a nuestra Madre del Cielo porque celebramos la fiesta de la Virgen de Lourdes. El 11 de febrero de 1858 la Virgen Santísima se apareció en la gruta de Massabielle, Lourdes, Francia, a una joven llamada Bernadette de Soubirous. La Virgen está envuelta en una luz resplandeciente como el sol, símbolo de la luz de la fe. La luz era tranquila y profunda, significa que en la fe cristiana hallaremos el reposo para nuestra alma. De belleza incomparable, vestía de blanco con velo, indica la pureza tan perfecta que ha de estar revestida nuestra alma para estar delante de Dios. Cubrían los pies descalzos dos rosas. Pies desnudos nos predican la pobreza evangélica y las rosas nos envían a difundir por todas partes el buen olor de Jesucristo. Y las manos siempre juntas con el Santo Rosario en ferviente oración. La oración, nuestro alimento constante, sin el cual, como dice la palabra de Dios, nada podemos. Orad siempre sin desfallecer. Saludó tiernamente a Bernadette y la invitó a rezar el Santo Rosario. La Inmaculada había venido a pedir un santuario, lugar para acoger y sanar con amor materno a todos los corazones, y nos dejó un gran regalo, una fuente de agua milagrosa que brotó para toda la humanidad. Allí se han convertido algunos personajes absolutamente ateos, incluso algún masón se ha convertido allí. Resumen del mensaje, 3 puntos. Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se había declarado 4 años antes, en 1854. Es una exaltación a las virtudes de la pobreza y de la humildad. Y en tercer lugar, es un mensaje de la vida en cruz. La Santísima Virgen lo repite constantemente. Lo importante no es tanto ser feliz en esta vida, cuanto alcanzar la salvación de la gloria del cielo. Aunque para ello, obviamente, sea preciso abrazarse a la cruz y pasar por grandes sufrimientos, como nos advierten los Hechos de los Apóstoles. No se puede alcanzar el reino de Dios sin muchos padecimientos. Y otro punto que podemos decir es la importancia de la oración, de la penitencia, del rosario, de la humildad. Un mensaje también de esperanza para tantos enfermos y tantas personas que sufren, donde se nos recuerda que lo más importante es la salud del alma, porque de nada sirve que tengamos salud del cuerpo si no tenemos salud del alma. O sea que podemos sufrir grandes enfermedades, pero con salud del alma todo se lleva no solo bien, sino que lo convertimos en un tesoro. Pues bien, hoy, que es el Día de la Santísima Virgen María de Nuestra Señora de Lourdes, 11 de febrero, hace 7 años, en el 2013, su Santidad Benedicto XVI daba un discurso en el cual declaraba públicamente su idea de echarse a un lado, como de dimitir. Escuchemos exactamente lo que decía. Permitidme aquí volver de nuevo al 19 de abril de 2005. La seriedad de la decisión reside precisamente también en el hecho de que a partir de aquel momento me comprometía siempre y para siempre con el Señor. El siempre es también un para siempre. Ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, recepciones, conferencias, etc. No abandono la cruz, sino que permanezco de manera nueva junto al Señor crucificado. Ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. En esas pocas líneas observamos cómo Benedicto no en ningún momento, ni ahí ni en el resto del discurso, renunció al munus petrino. Constantemente insiste en que lo único que renuncia es al ministerio y que permanece para siempre. Su compromiso es un para siempre con el Señor. Su decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. Creo que si analizamos bien estas frases nos damos cuenta que él simplemente se echó a un lado obligado por las presiones, no por otra cosa, para seguir siendo el Papa. Lo que pasa es que cuando te presionan y te amenazan de muerte, las cosas no las puedes decir abiertamente. Tienes que decirlo de una manera que el que quiera entender, como dice el Señor en el Evangelio, quien pueda entender, que entienda. Fijémonos lo que pasaba ya el 1 de enero, es decir, un mes y unas 5 o 6 semanas antes de eso. Resultaba imposible operar dentro de la Ciudad del Vaticano, estado al que no le era posible realizar ninguna transacción económica. El IOR había sido excluido del SWIFT,
El SWIFT es la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, centro financiero que agrupa a más de 10.000 bancos de más de 200 países de todo el mundo, el centro más oculto e incuestionable del poder financiero global estadounidense. Con esto todos los pagos del Vaticano se hicieron absolutamente imposibles y la Iglesia fue tratada como un Estado terrorista, como Irán, con apertura incluida de investigaciones criminales del Poder Judicial italiano. O sea que, nada más empezar el año 2013, la presión sobre Benedicto XVI fue tan brutal que no podían realizar ninguna transacción económica. Les habían cerrado el grifo por completo. El Vaticano, eso sí, fíjense qué curioso, llegó a un acuerdo con una firma suiza para reanudar las transacciones con cajeros automáticos y otras tarjetas bancarias a partir del 12 de febrero de 2013, es decir, al día siguiente, justo un día después de que Benedicto XVI anunciara su intención de abdicar, como os hemos leído antes. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Posteriormente, después de ese 11 de febrero, que hoy celebramos los 7 años, cuando Benedicto manifestó esa intención de abdicar, Benedicto el 28 de febrero, es decir, 17 días después, del 11 al 28, 17 días después, daba unas palabras de despedida en el Vaticano a los cardenales. Y al final de ellas les decía estas palabras: y entre vosotros, entre el colegio cardenalicio, está también el futuro Papa, a quien yo ya hoy prometo mi incondicional reverencia y obediencia. Claro, para los que pensamos que él realmente no ha renunciado al munus y sigue siendo el único Papa, pues esta frase la entendemos como una reserva mental. Tengo dos comentarios de dos personas al respecto que me han dado sus opiniones y me dicen lo siguiente: fue algo a lo que le obligaron a decir esas palabras. Entre vosotros, entre el colegio cardenalicio, está también el futuro Papa, quien ya hoy prometo mi incondicional reverencia y obediencia. ¿Y por qué dice eso? ¿Que le obligaron a decir eso? Pues fíjense, porque no puede hacerse moralmente esa promesa de incondicional respeto y obediencia a otro hombre. Pues como bien explica Santo Tomás, la obediencia en la Iglesia a un superior es condicional, mientras que solo es incondicional a Dios. Es decir, en el momento que además una persona de la Iglesia, quien quiera que sea, su forma de actuar no sea fiel a Dios, no tenemos no solo ninguna obligación de obedecer, sino al contrario, la obligación es de resistirnos y oponer resistencia y desobediencia, porque a quien hay que obedecer es primero a Dios, no a quien te trae algo diferente. Y otra opinión que he recibido al respecto me dice: pienso que él sabía perfectamente que el elegido sería el falso profeta. Debe tratarse, por tanto, de una reserva mental. Y es que esto de la reserva mental es un tema que muchas personas desconocen, y es que a veces uno puede hacer lo que se llama eso, la reserva mental, y decir algo que en apariencia sea diferente a lo que interiormente está pensando por unas circunstancias de presión que le obligan a hacer eso, a declarar eso, cuando interiormente él piensa otra cosa. Tenemos el ejemplo de una familia que está secuestrada, por ejemplo, en una casa, y llaman al timbre, llama a la policía, y los secuestradores están dentro amenazando de muerte a todos los familiares, y la persona que abre la puerta tiene que disimular y decir que todo está bien cuando realmente está todo mal. Esto son cosas que sabemos que pasan o pueden pasar. Bueno, pues el Papa Benedicto XVI en el fondo es un mártir del silencio. Esta frase no la he inventado yo, este pensamiento. Esta frase es de una suscriptora, Rosa Ruiz, que nos ha puesto un comentario en uno de los vídeos que decía lo siguiente: quiero compartir mi experiencia que me pasó en alguna ocasión, algunas veces. Esto no lo he platicado a ningún sacerdote, pues no creo que sea relevante en compartirlo. Claro que para mí sí lo es. Me operaron hace 6 meses del intestino, que se me perforó, también el apéndice, y gracias a Dios salí bien, aunque salí, eso sí, con una enfermedad crónica en mi intestino. Una tía me visitó y me compartió una imagen del Papa Benedicto XVI con su medalla. De pronto comencé a sentir una presencia sobrenatural. No comprendía qué fuera.
Como esto no paraba, comencé a sentir la presencia del Papa Benedicto XVI. Me eché a llorar, le pedí su intercesión por mi salud. Mi tía no entendía, aunque se lo compartí. La pequeña imagen la puse en la cabecera de mi cama. Días después me llegó a pasar lo mismo como unas 3 veces. Yo he creído que el Papa Benedicto XVI es un mártir del silencio, un papa que está sufriendo por la traición de muchos prelados, y lo han abandonado a su suerte, pero Cristo está ahí a su lado. Y que el Papa Benedicto XVI es ya un santo en vida. No entiendo exactamente el porqué de estas cosas que Dios me hizo sentir, pero oro por él. Creo que él llegará a estar alguna vez en los altares en el mundo, pues es un testigo verdadero de Cristo. Por el Papa Francisco oro por su conversión y de muchos prelados que ya no aman las verdaderas enseñanzas del Evangelio, pues están enseñando una falsa doctrina a la fe verdadera. Él va por un camino errado y me da tristeza, pues el Señor le pedirá mayores cuentas, pero el mal está haciendo su obra. Oremos, hermanos, y Dios nos ilumine siempre para serle fiel. Bueno, ella habla de que ora por el Papa Francisco por su conversión. Yo entiendo, como muchos otros, que el Papa Francisco es un papa no elegido canónicamente, por tanto un falso papa. ¿Hay que orar por su conversión? Sí. Mientras no se confirme plenamente que es el profeta del anticristo, hay que orar por él. ¿Y cómo reaccionó el cielo? ¿Cómo reaccionó el cielo ante esa declaración de Benedicto XVI hace 7 años, el 11 de febrero? Pues recordad que cayó un rayo en la cúpula de San Pedro. Esa fue la respuesta del cielo a esas manifestaciones de dimisión de Benedicto XVI. El rayo que cayó sobre la cúpula de San Pedro horas después, en ese día 11 de febrero, a partir de cuyo momento comenzó la pasión de la Iglesia hacia el Calvario. No sé si recordáis la foto, ¿eh? Esta no es de mucha calidad, pero ahí lo podéis ver. Como dice la palabra de Dios, en Lucas 10, 17 al 19, los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Nada es nada, ni siquiera aunque el enemigo pueda llegar a ocupar la silla de Pedro. Nada nos podrá hacer daño. 2 fotos más, 2 imágenes más de estos días que hemos comentado que os quiero compartir porque me parecen muy significativas. Y son una, cuando el 28 de febrero, que ya os he leído esa última frase de Benedicto, el 28 de febrero se despide a los cardenales Benedicto XVI y les da un breve discurso. Entre todos los cardenales está, obviamente, Jorge Mario Bergoglio. Pues fíjense qué gesto hace justamente cuando ve que las cámaras le enfocan. Es el único cardenal que hace ese gesto. Véanlo. Aquí. ¿Lo ven? Es el mismo gesto que haría después, cuando ya fue supuestamente elegido papa, y salió a saludar al pueblo de Dios, el mismo gesto que es un gesto de obediencia masónica, lo que se llama un gesto de obediencia masónica. Ahí, entre todos los cardenales, lo vemos, cuando está hablando, despidiéndose Benedicto XVI de los cardenales, y después aquí, cuando nada más salir, sale haciendo el mismo gesto de obediencia masónica. Es un mensaje que traslada a los masones de que todo va sobre ruedas, de que, bueno, él es uno de ellos y al menos eso es lo que interpreta muchísima gente. Es un gesto masónico, como ven, nada más que él hace ese gesto entre todos los cardenales. No significa que no pueda haber más cardenales masones, como sabemos, hay cardenales masones. Lo dijo el propio cardenal Cañizares, que dijo que en ese último cónclave hubo muchos cardenales masones, se lo dijo al periodista de Libertad Digital, Federico Jiménez Los Santos, le dijo que había habido muchos, y aquí lo mismo. Lo primero que hace es salir con ese gesto de obediencia masónica. No sé qué pensarán ustedes, pero el que quiera seguir pensando que no es masón, que lo piense. Lo que sí es evidente, no hay pruebas ni de que sí ni de que no, pero sí muchos indicios, y lo que sí que es evidente es un dato objetivo,
y es que él lidera la Agenda Masónica 2030 de la ONU. Eso nadie lo puede negar porque eso es un dato objetivo que está ahí. Él la lidera con mucho entusiasmo, con el apoyo de la ONU y de todos los grandes de la Tierra. Pues así ha sido el día, así está siendo el día 11 de febrero, 7 años después. Queríamos recordar estos puntos, queremos recordar 2 trabajos realizados por Juan Suárez Falcó, que recomendamos vivamente su lectura: la breve crónica de un golpe de Estado masónico en la Iglesia, el estudio jurídico-teológico de la renuncia de Benedicto, os dejo el link en la descripción del vídeo, y el otro es también de Juan Suárez Falcó, como digo, 2 graves razones de derecho canónico que confirman que Benedicto XVI sigue siendo Papa. Pues que la Inmaculada, que hoy celebramos su día, Nuestra Señora de Lourdes, interceda por nosotros, nos proteja en la Iglesia, nos guarde de todo mal, nos conduzca en estos tiempos de gran apostasía y nos ayude a permanecer fieles a la verdad de nuestro Señor. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Que interceda especialmente por todos los enfermos, los que más sufren, los que más lo necesitan. Ellos son los predilectos del reino de Dios junto a los niños. Su sufrimiento, ofrecido en unión a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tiene un valor corredentor impresionante. Es un tesoro que, unido a la comunión de los santos, forma ese tesoro de la Iglesia del cual todos nos beneficiamos. Amén.